son ciudadanos villaltagracianos. Saludar aquí la presencia de cada uno de ustedes que asiste, convocado por nosotros para una reunión de orientación. A Héctor René González, a la vicealcaldesa, a Cheo, a La Mella, a Drey, a Rojas, pero en fin, a todos ustedes les saludamos y les agradecemos. Yo voy a iniciar mis palabras agradeciendo de manera muy especial al, como dice Rojas, diputado de siempre, Héctor René González, quien hace 2 días nos convocó junto al alcalde actual Pavolo a una conversación porque él veía que había una situación hostil en el pueblo. Nosotros accedimos inmediatamente, igual accedió el alcalde Pavolo. Nos unimos de manera muy amigable y conversamos. El alcalde Pavolo nos pidió que pospusiéramos la jornada para el 17 y el 18, y tal como dijera ahorita Héctor René González, dijo, en ese momento yo estaré ahí con usted. Pensaba irme a un merecido descanso con mi familia por ahí a pasear, pero voy a posponerlo para estar ahí con usted, y desde ese momento nos sumamos a su gestión. Precisamente eso es lo que estamos buscando en este pueblo. Acuérdense que en la anterior reunión yo les decía que no íbamos a tener éxito si no nos uníamos. Y unirnos no quiere decir que nos unamos solamente por grupos, es unir voluntades por Villa Altagracia. Le tomamos la palabra y pospusimos la actividad. No importa que sea el 13 o el 14, no importa que sea el 17 o el 18. Cualquier fecha es buena si vamos juntos a la pelea. Como decía ahorita Cheo González, presidente de la Federación de Junta de Vecinos, lo que pretendemos no es hacer una jornada de limpieza de 2 días, es iniciar con esa jornada la limpieza del pueblo y la prevención, no solamente por 4 años, sino para siempre, porque de ahí vamos a quedar educados de un pueblo que merece mejor suerte, que merece tener salud y limpieza. Es una jornada extendida que vendrá con educación e incluso con represión, porque después que nosotros tengamos ordenado la recogida de basura, que sea eficiente, hayamos educado a la población a través de las juntas de vecinos y de las escuelas, el que tire basura entonces será penalizado. Es una responsabilidad de todos. Por eso saludo la intermediación de Héctor René González. Por eso es que se necesitan líderes maduros en los pueblos. Pavolo y yo no tenemos ningún problema. Pavolo y yo somos amigos de mucho tiempo, nos llevamos bien, y había una situación, era de compañeros, tanto de su partido como el del nuestro, que estaban enfrentados. Yo no voy a propiciar nunca ningún enfrentamiento con nadie, y la gente mía lo sabe. La política pasó y lo que nos queda es juntos luchar por un pueblo. Nosotros solos, los aliados, RMistas y reformistas y otros partidos que participamos y que salimos victoriosos de manera local en este proceso, no somos el pueblo ni podemos triunfar solos. Nosotros necesitamos a los otros villaltagracianos que no sean de nuestra parcela política, pero que sí les duele también Villa Altagracia. Y tienen que demostrarlo, pero nosotros abriéndole los brazos, no empujando. Nadie va a venir a trabajar de otra parcela política con nosotros maltratando, con maltrato. Será nosotros creándole un ambiente favorable, que la gente podrá integrarse.
Y luego el que no quiera, bueno, se excluyó él, pero nosotros no lo empujamos ni lo excluimos. Y él entonces, bueno, pagará su culpa, el pueblo lo juzgará mañana. Aquí tenemos una jornada, fíjense, esta jornada, como decía yo, que no es del Zika solo, es de otras enfermedades. Ese mosquito transmite 3 enfermedades peligrosas. El dengue, que es muy peligroso y que es endémico en este país. El chikungunya, que causó estragos hace unos años y que todavía tenemos secuelas. Yo cada rato me duelen las rodillas y los dedos. Y el Zika, que se ha convertido en una enfermedad muy peligrosa. Ahora mismo me acaban de reportar que hay 2 casos más de Guillain-Barré en Villa Altagracia. Es decir que y ese Guillain-Barré que tienen esas personas, ya esas personas fueron picadas por mosquitos. Esos mosquitos tienen el virus dentro y al que le pique que esté sano le pueden transmitir la enfermedad y es posible que le dé de manera benigna, pero también puede ser que evolucione a esta enfermedad peligrosa que se llama Guillain-Barré o que le pique a una embarazada que inicie su embarazo y que pueda causar daños a la criatura. Pero también en ese operativo se habrán de eliminar criaderos de ratones, de cucarachas, de moscas y de muchísimos insectos y vectores que causan enfermedades. Nuestro ayuntamiento irá dirigido a la limpieza y por eso estamos desde ahora programando un proyecto que va a limpiar el mercado todos los días después que termine y cierre las ventas. Vendrá un equipo a limpiarlo, al igual que la avenida principal. Con esto estamos no solamente manteniendo limpio el pueblo y mandando mensajes, sino que estamos contribuyendo con la salud del pueblo. Y la salud no tiene precio. Solamente nos damos cuenta cuando nos enfermamos, cuando se enferma alguien, cuando lo perdemos o cuando tenemos que pagar una gran cuenta en algún sentido. Yo quiero exhortar a todos esos responsables que se han elegido aquí, que dirigen polígonos, que ellos solos no podrán hacer el trabajo. Desde ahora ellos tienen que salir a buscar los presidentes de junta de vecinos para que lo involucren los dirigentes comunitarios y todas aquellas personas que quieran sumarse en su grupo, en su sector, en su zona de su área de influencia. Ahí tienen que hacer diferentes levantamientos, solares baldíos, zonas con asterisco, o sea, zonas donde haya cañadas, donde haya criaderos de insectos, basureros que se improvisan en los barrios, aguas que se acumulen. Todo lo que tenga que ver con la limpieza tienen que identificarlo para saber, eso como un diagnóstico, para saber cómo vamos a actuar el día de hoy. Ahorita ellos me decían algo que es muy bueno, me llama la atención, que deben identificar los solares baldíos, los dueños de esos solares. Anoche yo estaba en una reunión donde estaba en Tierra Santa Sur, se llama, ¿verdad? Sí. Ahí están los compañeros, ahí está uno de los compañeros que conforman esa junta de vecinos. Y ellos se referían a ese tema, que hay muchos solares baldíos ahí que son, aparte de cuna de insectos, también cuna de delincuentes. Hay que identificar los dueños de esos solares. Ahora se lo vamos a limpiar gratis, pero se resolutará en el ayuntamiento para que a partir de ahí, el que no limpie su solar, pues nosotros se lo vamos a limpiar y le vamos a cobrar el doble de lo que va, para que ellos lo limpien, obligarlos a que lo limpien y que lo mantengan limpio. Usted no puede de manera irresponsable tener un solar en un sitio, en un barrio,
y dejarlo que se pierda y que eso sea un foco de problemas. Usted tiene su solar y debe atenderlo, debe cuidarlo, siémbrelo, embellezcalo, haga lo que usted quiera, pero ya hay una casa. Haga una casa. Es decir, que deben identificar eso. Vamos a limpiárselo ahora y luego ya comenzaremos a cobrar para que lo mantengan limpio, para que esos solares se mantengan limpios en esas áreas. Habrá equipos de chapeo, de fumigación, que van a dar respuesta a los problemas que hay en cada sector. Si ustedes identifican en sus sectores personas que son chapeadores, entonces ubican y vamos a ver con cuántos chapeadores contamos. Pero también hay que identificar en los barrios qué tenemos, cuáles equipos tenemos, desde pala, volteo, camiones, camionetas, carretillas, picos, palas, escobas o lo que fuere. Tienen que identificarlo y hacer un inventario de problemas y de equipos para saber con qué contamos. Si hay en el barrio una persona pudiente que puede colaborar con el refrigerio de la gente que está trabajando, sería también importante que lo identifiquen a fulanito de tal está dispuesto a dar tanto biligue, refresco, hielo o lo que fuere. No estamos motivando a la bebida alcohólica de cerveza y ron. A veces la gente da un ron, pero nosotros vamos a motivarlo. Que lo den y se lo puedan beber sin daño, pues que lo hagan, pero no motivados por nosotros, por los problemas que eso puede traer. Y el 16 estaremos de fiesta, celebrando la juramentación de la gestión que inicia. Pero el 17, a las 7 en punto de la mañana, es decir que tenemos que estar listos de las 6, iniciará este gran operativo con todas las fuerzas vivas de Villa Altagracia. Deben organizarse por polígonos, ponerse de acuerdo, afinar bien. Las informaciones fluirán desde los polígonos hasta un equipo que dirige todo el trabajo, donde está Cheo y Roja principalmente, y se mantendrá en contacto con nosotros para suplir lo que haga falta en ese operativo que esperamos que sea de 2 días, pero si tenemos que extenderlo a 3, lo vamos a extender. Yo creo que Villa podemos limpiarlo, los villaltagracianos. En un día limpiamos los barrios, sacamos la basura, oye, Cheo, tempranito, no el 16 ni el 15, el 17 en la mañana. La ponemos o al frente donde los camiones pasen o en los vertederos relámpagos, como le llama Roba, con un punto específico para que luego sea recogido. Y luego, entre todos, le vamos a caer a las cañadas para sanearlas. Y a cualquier sitio que sea difícil, le vamos a caer entre todos. Lo importante es que de ahí en adelante, Villa Altagracia ya luzca completamente limpia. No hemos dicho, bajo ningún concepto, y eso fue un malentendido que hubo, nosotros no estamos aquí significando que no está haciendo el trabajo del ayuntamiento de recogida de basura. Los camiones siguen pasando y recogen la basura por los barrios. Pero eso no quiere decir que el pueblo esté limpio, ni que no haya focos de producción y de propagación de insectos. Es una limpieza real, donde no se vean plásticos, donde las calles queden completamente limpias e incluso donde esos vertederos relámpagos, luego que sea recogida la basura, montar los camiones, se encargue Sonia, pero también los varones, no las hembras solo, de dejarlo más limpio que como estaba antes, porque no hacemos nada con venir a hacer un vertedero y luego recogerlo más y que se quede el residuo ahí. Es que se vea que por ahí pasó un ciclón de limpieza.
por este pueblo. Así que le agradecemos su disposición, su entrega, y estamos seguros que todos juntos lo vamos a lograr. Desde el 16 que se inaugura esta gestión, pero del 17 trabajando, vamos a lograr el milagro, el Villa de nuestros sueños. Muchas gracias.